Estoy simplemente diciendo que nosotros tenemos que mirar cómo los cambios de época a nivel geológico, a nivel geográfico, a nivel histórico, van a marcar y van a influir mucho en este periodo, en este proceso incluso religioso. Israel, que está viviendo el modelo tribal, ve aparecer en el horizonte la edad de los metales, porque se acaba la edad de piedra y empieza la edad de los metales. Y entonces eso va a cambiar muchas cosas del entorno y el contorno de los mismos israelitas. Ya empieza a haber armas de otro tipo que les van a beneficiar o les van a dañar el proyecto. Nosotros a veces no tenemos en cuenta esas cosas en los proyectos y en nuestra vida. Y un cambio de esos ayuda o daña muchas cosas. Estoy hablando concretamente también para esa época de la domesticación del caballo como animal para la guerra. Entonces a eso también va a traer un cambio muy brutal y muy fuerte dentro del pueblo de Israel. Y la domesticación del buey, no para uno comerse el buey, sino para uno arar con el buey. Y entonces eso también va a implicar un cambio muy drástico en la estructura tribal. Acordémonos que presentados, palabras más, palabras menos, uno de los personajes de alguna de las tribus, de la tribu de Benjamín, un tal Saúl, descubre la capacidad que pueden tener los bueyes para el trabajo. Entonces ya al introducir los bueyes en el entorno tribal va a aparecer una cosa muy simpática. Saúl, que maneja esos bueyes desde su perspectiva y de sus intereses, cambia, así es. Para cultivar este espacio se necesitaban 60 hombres, ararlo, trillar, sembrar, cuidar y cosechar, se necesitaban 60 hombres. Ahora, para esa misma labor se necesitan solamente 10 hombres. Uno que guíe la yunta de bueyes, que haga todo el espacio. 2 que siembren la semilla y los otros 7 que la recojan. Porque ya entra una tecnología nueva en la producción. Pero ese campo que necesitaba 70 hombres, ahora necesitan y no 10, quedan 60 totalmente desocupados. Entonces aparece el desempleo dentro de esa experiencia privada. ¿Qué van a hacer esos hombres desocupados? Entonces inicialmente Saúl los utiliza para la guerra, él crea su propio ejército, los utiliza para la guerra y empieza a enfrentar el nombre de Israel, pero también se meten los intereses, el individualismo. Recordemos que cuando Saúl empieza a tener ese papel preponderante en medio de las tribus, algunas tribus no quieren asumir. Entonces Saúl muy astutamente coge una yunta de bueyes, la descuartiza y la manda a cada tribu con una amenaza. Así le va a pasar a todo el que no quiera unirse a Saúl. Entonces empieza ya a meterse dentro del proyecto tribal el terrorismo, las amenazas, la violencia, las aspiraciones de liderazgo de uno. Entonces miren que ahí se va a acabar eso. Atención, para esa época también tenemos la figura de Samuel. Samuel para nosotros es una figura vocacional muy bonita, muy tierna. Nos acordamos del niño Samuel cuando Dios lo llama. Él no sabe que lo está llamando Yahvé. Entonces las palabras bonitas esas, habla Señor que tu siervo escucha. Y vamos a descubrir que Samuel, que tenía que fungir o hacer de juez para una situación concreta del pueblo de Israel, termina quedándose en el cargo y termina haciendo una cosa que era típica de la tribu. Acuérdense que un sacerdote generaba sacerdotes y normalmente el hijo de un sacerdote era sacerdote, un funcionario generaba funcionarios y normalmente el hijo le heredaba la función al padre. Pues aquí en esta propuesta no había esa posibilidad.
la propuesta tribal, pero Samuel se quedó de juez en Israel. El texto recoge muy bien esa experiencia. Voy a ver si soy capaz de encontrar la cita. Siempre me... Samuel, ahí aparece el texto cuando le dice al pueblo, mire como yo he sido, y, o sea, se presenta como un hombre intachable. Ahí en el capítulo 11 sí, de Samuel. Sí, pero una cosa es el texto que tenemos recogido y otra cosa es la realidad. Entonces nosotros leemos el texto y descubrimos que a veces se le quedan al texto. Así. ¿Cómo? Capítulo 9. Primero de Samuel. Capítulo 11. No, ese es cuando viene un rey. Yo lo que quiero mostrar es a Samuel que se queda de juez. Y para colmo de madre le pretende entregar el cargo a... bueno, no me interesa más 7:15. Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida. ¿Se acuerdan que el criterio era que si había un problema, aparecía el juez, se acababa el problema, se acababa el juez? No, Samuel fue caudillo de Israel durante toda su vida y todos los años iba a Betel, Gilgal y Mizpah. Acuérdense que Yahvé estaba... Atención a esto, tienen que ver el cambio estructural. Nosotros a veces no leemos el texto con las implicaciones históricas. Entonces Samuel se quedó después de Israel toda la vida, primero. Segundo, cada año iba a Gilgal, a Mizpah y a Betel, ¿sí? Que era donde estaba el arca de la alianza, para atender los asuntos de Israel en estos lugares. Luego regresaba a Ramá, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba a Israel. O sea que el tipo traicionó la función para la que fue elegido. Se quedó en el puesto. Entonces, ese quedarse en el puesto va a ser otra cosa. Al hacerse viejo, Samuel nombró caudillo de Israel a sus hijos. Su primer hijo, que se llamaba Joel, y su segundo hijo, que se llamaba Abías, gobernaban en Beersheba. Sin embargo, los hijos no se comportaban como su padre, sino que se volvieron ambiciosos y se dejaron sobornar y no obraron con justicia. Ese es un problema muy grave. Leer este texto en el contexto del cambio que se va a presentar en Israel, uno entiende otras cosas, uno descubre otras cosas, que este proyecto fracasó incluso por el papel de Samuel, que se quedó en el cargo y que trató de heredárselo a los hijos. Y eso entonces va a causar el fracaso de este proyecto. Pero también hay otra cosa en el proyecto. A los líderes les resultan las competencias. Y entonces acuérdense que estando Saúl en la lucha por el liderazgo de todo Israel, le aparece la competencia de un tal David. Y David es presentado después con mucha pompa, pero en el principio hay que mirar lo que hace David. David incluso llega a competir con Saúl para poder gobernar en Israel. Incluso llega a ser una cosa perversa. Se contrata como soldado profesional de enemigos de Israel y ataca a Israel. Él es un mercenario. Entonces, uno descubre que en la vida de David no hay cosas solo tan buenas como a veces lo leemos, sino que entre líneas descubrimos que él incluso luchó contra el pueblo de Israel. Hay cosas muy contradictorias en la presentación de la vida de David. Nos dicen que el día que lo iban a ungir como juez, como rey, no estaba en la casa, ¿se acuerdan? Que ese rey fue y no estaba por allá. Y
los hermanos mayores siempre eran grandes, fornidos, acuerpados, bellísimos. Lo que da a suponer que el otro no, el menor no, pero después resulta que era más bonito, más fornido, más guapo, más que el otro, que los otros hermanos que no. Entonces uno dice, bueno, aquí era un enclenque, el último, o era un gran líder. Después no lo presentan luchando contra Goliat, él desarmado, pero uno se pone a leer la Biblia y descubre que Goliat fue matado por otra persona. Entonces después vamos a descubrir unos elementos interesantes. Además, padre, creo que eso tiene un poder ahí, demasiado poder racista, porque le da una característica que tiene los ojos azules. Exactamente. O sea, le va más simpática. Es una figura que después se va a ver ensalzada. Bueno, y para colmo de males, el Samuel no sabe a quién picar. Acuérdense que Samuel unge a Saúl como rey, pero después cuando la competencia de David va siendo tan fuerte, bajo de cuerda va y unge a David. Entonces el Samuel es un astuto al jugar con el poder. Él sabe que David le va a ganar a Saúl, y entonces va y unge a Saúl. Ese es el típico que le reza a Dios y al diablo, no lo sabe. Es capaz de hacer eso Samuel. Pero incluso cuando uno está leyendo el texto, encuentra a Samuel incluso como el vidente, el adivino, luego el que bendice, luego sacerdote, después el profeta. Y bueno, parece que está haciendo la reacción como que no sabe la verdad, cómo concretar la imagen. O sabe muy bien la antigüedad que tiene, pero pinta de todas las maneras. Porque no se despista. Entonces hay que mirar qué es lo que quiere decir el que está escribiendo. Terminó gobernando todo el sistema tribal y por eso asume todos los roles dentro del gobierno. Y entonces todo el mundo va a depender de él y ya tiene que ir hasta Ramado. Ya no va a administrar justicia, sino que hay que ir. Pero ese gesto de Samuel de Gilrey es para poder justificar. Exactamente, entonces empezamos ya a jugar otra vez con esta estructura, la estructura religiosa del profeta de Israel que unge al rey de Israel. Ahí empezamos a hacer religios piramidales a eso. Uno entonces se cuestiona frente a si realmente ese rey ha sido llamado, si realmente ha sido. Entonces hay que leer la historia como es, desde esa perspectiva. Dios escribe la historia, pero respeta nuestros proyectos, nuestros procesos. En ese sentido tenemos que entender muy bien en qué consiste la inspiración del texto bíblico. Nosotros a veces creemos que la inspiración del texto bíblico es el dictado, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros pensamos que Dios inspiró esto dictándoselo al autor? Entonces lo iluminó con el rayito o con el angelito que le está dictando con la corneta, y entonces el otro está empezando a escribir acá. ¿De qué? Eso no es inspiración. Dios le inspira al autor los sentimientos de él, de Dios, y le da la libertad para que escriba en el texto lo que bien pueda entender y cómo lo pueda entender. Por eso es que justificamos y entendemos los errores que hay en la Biblia. La Biblia es inerrante, no tiene errores en la salvación, pero en geografía, en taxonomía, en historia tiene muchos errores. En geografía tiene muchos errores, pero es que eso no es lo que inspira a Dios. Entonces, cuando el autor, los autores, escriben un texto, ponen ahí su cultura, sus mentalidades, sus incapacidades, sus deficiencias, pero también ponen sus intereses, su información, su formación misma. Incluso dice, leía yo que la semántica planteada desde las Sagradas Escrituras en algunos casos distorsiona esa redacción, en la construcción del texto literario como tal. Para cambiar muchas cosas, porque las palabras van a adquirir un sentido distinto. Entonces, en ese sentido, bueno. Podría ser que ese sistema tribal ya estaba fracasando y que Samuel en un momento quiso comenzar esa cosa. No sería al contrario, que los intereses de Samuel
No, ahí no dice el texto. No dice el texto. Lo que pasa es que hay una realidad humana muy fuerte, y es que todos nosotros y nosotras llevamos un faraoncito adentro. Entonces a cualquier momento se nos sale el faraoncito y ahí empieza. Y es muy interesante descubrir eso en la relectura que hacemos de la Biblia hoy, para descubrir esas piramiditas que tenemos en nuestras comunidades religiosas, en nuestra comunidad parroquial, en nuestra universidad, en muchas partes tenemos piramiditas, en la familia tenemos piramiditas, y acordémonos que las pirámides siempre tienen excluidos y marginados. Entonces ahí también se les chispotea el faraoncito y el funcionarito y el sacerdotico a Samuel, a Saúl, a David, que está compitiendo. Incluso uno descubre triquiñuelas muy humanas para transar con el oponente o con el contrincante. Acuérdense, Saúl era enemiguísimo de David, porque David era competencia. Y lo malo es que en el pueblo se oyen decir cosas. Saúl mató a 10 y David mató a 10. Entonces empieza eso, y eso va hiriendo la susceptibilidad. Entonces el astuto de Saúl manda a su hijo Jonathan para que trate de calmarle los ánimos, para tratar de capturarlo por medio de la amistad. Pero Jonathan es muy astuto, dice: aquí en esta pelea de los gallos, el que va a ganar es este. Y entonces termina aliándose con David, termina siendo muy amigo, e incluso termina sacándole a David una promesa bárbara. El día que tú vayas a vengarte, que ya llegues a gobernar sobre todo Israel, y que tengas que hacer lo que tengas que hacer, no dijo que, pero todo el mundo sabía, matar a mis hermanos y acabar con todos los oponentes de la casa de Saúl. Por favor, en honor a la amistad que tenemos tú y yo, respétala. Y entonces ahí aparece precisamente cuando David descubre que su contrincante Saúl muere en la batalla de los montes de Gilboa, que también murió Jonathan. Él se hace un discurso frente a la muerte que es muy político, llora, hace un lamento, una herejía muy terrible. Se murieron los valientes de Israel, ¿dónde están sus arcos? Y empieza a hablar de Jonathan, amigo mío, hermano mío. Tu amor era más dulce para mí que el de todas las mujeres. Aprovechó la circunstancia, luctuosa, y se fajó tremendo, que desde ese día empezó a ser el jefe de todas las tribus, ¿sí? Pero acordémonos, antes Saúl había hecho otra cosa más dramática. Le había entregado a Milcá, su hija, para que, como esposa de David, para que él no hiciera nada contra el suegro. Y tampoco funcionó, porque es que David tenía sus intereses y sus ambiciones muy claras. Vamos a ver si le va a empezar a hacer esta lectura con esa figura tan bonita que tenemos de David, pero esa es la realidad que se presenta. Acuérdense que estamos haciendo una lectura ayudados por la historia, la arqueología, una cantidad de ciencias de la misma crítica literaria que nos ayudan a entender entre líneas lo que no dice la Biblia. Entonces esa es la realidad que se nos presenta, la figura de los personajes que se presentan ahí, y es la ambición de ellos la que lleva a fracasar el proyecto. Yo no creo que haya sido lo contrario, que el proyecto estaba fracasando. Juan, tengo una inquietud. Por ejemplo, si Samuel aparece como juez, pero estamos hablando de que cada tribu tenía como ese gobierno, ¿por qué él aparece en la generalidad? Entonces eso va a pensar a uno que ya hay una política de Estado. No, los jueces van saliendo de distintas tribus. Pero ¿sale uno para todos o cada tribu tenía? No, uno para todos. Pero es una política de Estado. Acuérdense que Débora y Barak son de esta tribu, pero van a defender a esta. Y Yael es de otra tribu, que van organizando entre todas las tribus. Es una cosa como tal. Y eso se nota cuando uno lee el cántico de Débora en Jueces 5. Ella está haciendo el reclamo. Ella invitó a todo Israel, pero al final no le fueron todos. Y entonces
Entonces en Jueces 5, cuando ella hace el reclamo, dice, Padre, o sea que esta historia del autonomista no deja gente de tu cabeza. Porque a todos los va. miren el reclamo que hace para ilustrar lo que tú dices y que muestra un poquitico cómo era el funcionamiento de la... Ella dice, entonces bajaron los israelitas a luchar contra los poderosos, bajaron por mí las tropas del Señor a luchar contra los hombres de guerra. Algunos hombres de Efraín bajaron al valle, y tras ellos fueron las tropas de Benjamín. De los de Maquir bajaron sus jefes, y de los de Zabulón sus gobernantes. También acompañaron a Débora los jefes de Isaacar. Isaacar fue el apoyo de Bará, pues se lanzó tras él al valle. Si en los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón resuelto, ¿por qué se quedaron en sus redines? Oyendo a los pastores llamar a sus ovejas. En los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón miedoso. Los de Rubén no fueron esa vez, entonces Débora les hace reclamo, porque no fueron todos a ayudar. Entonces no es una política de Estado, es un proyecto tribal en el que entre todos se defiendan todos. La política de Estado va a aparecer después. Pero habla de que bajaron los jefes. Sí, pero es porque acuérdate que las tribus están organizadas desde esa perspectiva. Los jefes no significa que sean los reyes. Los jefes son los que organizan. No, la pregunta mía pasa a la línea el juez es el poema. Por ejemplo, entonces, una tribu no tenía un juez, sino que era como uno para todos. Uno para todos. Es de cualquier tribu podría ser. Salía de cualquier tribu. Salía de cualquier tribu. Se acaba de dar cuenta que no todos por sí mismos estaban obligados a responder, ¿sí? A defender una tribu, sí, sino si el jefe de esa tribu no, es que hay en cuenta que todos estaban obligados, pero algunos no iban. Entonces ahí está el reclamo de Débora. Ahí está el reclamo. Le dice a los otros, ustedes se quedaron cuidando las barcas, porque no vinieron a ayudarnos. Entonces es bonito ese, porque hace todo ese reclamo. Me quedó un vacío con Samuel, A ver. relación a Elías. ¿Con qué? Con relación a Elías. ¿Qué tiene que ver Samuel con Elías? Perdón, Elí. Ay, sí, Elí. El padre Elí. Sí, el sacerdote Elí. Sí. ¿Cuál fue en síntesis esa relación entre ellos dos? No, ¿Quién pudo el conocimiento de Elí? El viejo Elí era sacerdote. Era sacerdote y trabajaba en un santuario, sí. Allá fue donde educaron a Samuel. ¿Y qué incidencia pudo tener la educación de No sé. de Elí en la formación intelectual de Samuel, que lo pudo haber llevado Si no había que hacer un estudio específico de Samuel. Aquí hay que tratar un poquitico más la generalidad. Sí. No puede hacer eso. Había que estudiar. Bueno, me queda tarea. Entonces, estamos viendo esa ambigüedad del mismo profetas o del mismo juez que le pica a uno y al otro. Y uno descubre que todo eso se va a finiquitar con David, la figura de David. Atención, para esa época, en Mesopotamia y en Egipto no había de qué hacer un cambio, no había nada, absolutamente nada de poder, de fuerza, de capacidad, de militares, no había una crisis en esas dos regiones. Eso fue lo que posibilitó sociológicamente el que unos reyesuelos de aquí de esta región pudieran surgir, porque no había aquí en Mesopotamia ni aquí en Egipto quien los controlara. Y eso está comprobado por la arqueología, está comprobado por la historiografía, que para la época en la que se está haciendo este cambio en la región de Canaán, aquí no había una cultura, un imperio, una ciudad que tuviera poderío, ni aquí tampoco. Estaba en crisis. Se llama la gran decadencia en Egipto. Un periodo en el que los egipcios estaban sin líderes.
y entonces el imperio egipto no tenía la capacidad de controlar. Eso explica por qué estos pudieron surgir, porque se pudo poner Saúl a comerciar con caballos de guerra, porque metió Saúl aquí instrumentos de labor como los bueyes. Entonces, esa es la situación de esa época. En esa época entonces surgen estos reyes sueltos. Nosotros tenemos que pensar que hasta este momento el pueblo de Israel no ha escrito nada. No existe ni el primer vestigio de la Biblia, no existe ni el primer texto, no existe ni la primera redacción de nada. Hasta este momento, toda la etapa patriarcal, toda la etapa tribal, y aquí está toda dirigida por la oralidad. Esta etapa es oral. La Biblia como texto existe solo en la oralidad. Y entonces ahí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esa oralidad en qué consiste. Consiste en las tradiciones, los cuentos, los relatos que mis abuelos le contaron a mi papá y que mi papá me cuenta a mí. En las cosas que yo veo acá y le voy a contar a mis hijos. En eso consiste la oralidad. Y esa oralidad se ha ido pasando de padres a hijos y de abuelos a nietos en todo este periodo. No hay nada escrito, no hay reporteros, ni hay nadie filmando ni tomando apuntes, porque en ese periodo el pueblo de Canaán, los pueblos de Canaán son analfabetas. Existía ya la escritura, pero en Mesopotamia y en Egipto. Estos pueblos no tenían absolutamente ninguna formación. Pues sí, porque los pueblos que están en torno, las culturas que están en torno, ya tenían escrito, ya habían pasado de la época de la tradición oral, ya están en la tradición escrita. En Mesopotamia y en Egipto, pero decir todos los pueblos, en Grecia todavía no ha empezado. Todavía no ha empezado a escribir. Pero los reportes antiguos que hay del siglo X, que mira que allá dice 1050, a ese siglo X, ya habían unos escritos interesantes de obras clásicas desde ese griego clásico. Desde el protogriego, desde el griego antiguo. Exacto. Sí. Porque el griego como lengua será muy posterior, tanto que el alfabeto solamente lo van a inventar los fenicios después. Es que respecto a lo que tiene que ver con la factura oral, hay algo que yo leí hace poco que se llamaba laboratorio. Pero no era cualquier persona, o sea, decía que no era cualquier persona que se sentaba a contar lo que había sucedido, sino que eran expertos, eran personas. Laboratorio era un sistema ya estructurado de gente que se dedicaba a hablar y a contar, que no era, pues, que comparado con una gente que habla para hablar, sino era gente que tenía todo. A nosotros nos preocupa mucho eso. Dicen, bueno, pero si la Biblia no existía como texto, eran nada más relatos orales, ¿quién me asegura la veracidad? ¿Quién me asegura el hecho? ¿Cómo? Entonces hay que tener en cuenta algo que está diciendo él. En las tradiciones orales y en la oralidad no se necesita una clase de oratoria ni un orador especialmente formado, sino que el colectivo de la gente, el común de la gente, genera en la manera de transmitir las tradiciones unas claves mnemotécnicas que aseguran la transmisión fidedigna, entre comillas, de ese acontecimiento. Hoy, si hacemos la dinámica del teléfono roto, yo le cuento a ella una frase, un relato de 2 o 3 frases, y ella se lo va pasando hasta que llega acá, llegará totalmente distorsionado, pero hay 3 elementos muy importantes que condicionan eso. Primero, que todos nosotros y nosotras somos hijos de la cultura del texto escrito. Entonces, ese es un primer elemento. Segundo, somos de la imagen, cultura de la imagen, ¿sí? Cultura de la imagen. Y tercero, hemos descuidado la memoria. Ya no cultivamos ni usamos la memoria. Entonces, en ese proceso se va a perder por esas 3 cosas. Si yo le escribiera una nota,
Si yo le escribiera una nota a ella y ella se la tenga que pasar, la misma nota va a llegar acá. Si yo le paso una foto o le describo una fotografía, una imagen, seguro que llegue por acá. Pero la frase llega porque no tenemos eso. En cambio, en las culturas antiguas hay una mnemotecnia, se llama eso, unas claves mnemotécnicas que ayudan a que el texto se transmita. Les pongo el ejemplo clásico. Cualquiera de nosotros, a pesar de la diversidad cultural, de la diversidad formativa, de la diversidad de edades, estamos en capacidad de contar el cuento de Caperucita. Todos estamos en capacidad de contar el cuento de Caperucita y de contarlo verbalmente, porque ese texto fue escrito, fue elaborado en la antigüedad para ser contado por escrito, y los que lo recogieron por escrito hoy conservaron esas normas mnemotécnicas. Miren, cualquiera de nosotros que empiece a contar el cuento de Caperucita Roja va a decir: érase una vez, había una vez, porque esa es una norma mnemotécnica, ubicar el texto en un tiempo indefinido. Si hubiera dicho, si el cuento dijera el 23 de septiembre del año 1241, Caperucita Roja, con toda seguridad existiría una versión que diría el 22 de septiembre del año 1613, con toda seguridad, porque las fechas pueden cambiar y puede haber errores en la tradición de la fecha, pero eso de érase una vez, había una vez, y eso es válido para todas las lenguas. En inglés yo empiezo once upon a time, o en italiano c'era una volta, lo mismo en francés, siempre va a empezar así, va a ubicarse en un tiempo determinado. La persona se va a describir con una característica que la identifique: Caperucita Roja. Es decir, nunca va a aparecer una Caperucita verde, ni una Caperucita morada, ni una Caperucita gris, siempre va a ser el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja. Y va a haber como una lógica para decir: váyase a llevar estos pasteles a la abuela. No nos dicen de qué eran los pasteles, porque si hubiera dicho eran pasteles de manzana, con seguridad había una versión que dijera pasteles de guayaba, ¿sí? Pero no mismos pasteles. Y váyase por este camino y no hable con nadie. Y entonces muestran que la peladita incumplió la norma, se fue por otro camino y habló con alguien que la engañó. Y al final el cuento terminará, invariablemente con las cosas que va, terminará haciendo las preguntas clásicas: abuela, ¿qué ojos tan grandes tienes? O para ver. Abuela, ¿qué orejas tan grandes tienes? Para oírte mejor. Abuela, ¿qué nariz tan grande tienes? Para oírte mejor. Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? O para abrazarte mejor. Abuela, ¿qué boca tan grande tienes? Como para comerte mejor. Siempre termina así. A ninguno de nosotros dijeron: cuando cuenten el cuento de Caperucita Roja tienen que acordarse de los 5 sentidos que tiene el ser humano. Pero ahí quedó archivado: gusto, tacto, vista, olfato y ¿qué más? Gusto, ya. Entonces, ahí todo el mundo, aunque no sepa los 5 sentidos, cuenta el final del cuento. Esa es una norma mnemotécnica. La inventaron para que nos transmitiéramos el cuento. Y por eso nunca cambiamos el cuento de Caperucita Roja. En cambio, otras cosas sí cambiaríamos. Entonces, estos relatos orales, esta tradición oral de los textos bíblicos, más o menos tienen esa fijación. Hablamos, perdón, ¿hasta qué fecha? A 931, porque en Salomón se decía a 900, pongámosle a 931, 941. ¿Sí? 941. Acuérdense que yo les acabo de decir que en Egipto y en eso contaban una crisis, ¿sí? Y estos reyes suelen estar aquí para la época de Salomón. Posiblemente este señor va a contratar escribas de aquí o escribas de aquí que vengan a enseñarle a escribir a la gente de acá, para poder hacer el remedio de las grandes cortes
de Mesopotamia por ejemplo, que tienen sus propios secretarios, sus propios archiveros, sus propios cronistas, que tienen sus personajes que hacen relaciones internacionales y mandan cartas al rey de acá, y mandan cartas a la reina de allá, y mandan cartas y responden la carta del rey que mandó. Entonces él quiere formar, de alguna manera, una corte de escribas. Y lo primero para lo que él contrata a los escribas es para que escriban las crónicas de su corte, ¿sí? Las crónicas de su corte, las cosas que él está haciendo. Y acuérdense que el que pone la plata pone las condiciones, como era el que paga. Entonces los escribas saben muy bien el arte de la escribanía para que un acontecimiento simple y sencillo a los oídos del rey suene como música celestial. Pongo un caso. Alguna vez el reyesuelo de aquí de Jerusalén va a ir a visitar unas caballerizas que tiene aquí en Galilea, porque él trafica con caballos. Él es un gran comerciante de caballos. Entonces quiere ir a mirar cómo están los caballos acá. Cuando llega acá, al pueblito donde tiene los caballos, a Bet-Sham, descubre que unos herreros hititas, herreros que trabajan con el hierro, están aquí en Bet-Sham vendiendo cachivaches viejos, 2 asadas, un anzuelo, están vendiendo una punta de lanza, están vendiendo un colador y 2 otras. Pero al rey le ofende eso. Bueno, le voy a decir una cosa, el rey de Jerusalén salió con los 2 soldados guardaespaldas, que es lo único que tiene. Tiene su reyesuelo de 3 pesos, que no tiene sino 2 soldados. Sale y visita a Bet-Sham. Y allá se encuentra con los hititas, que están vendiendo cosas hititas en territorio de él. Entonces le dicen a los 2 soldados, vea, coja esos 4 mercaderes hititas y apréstenlos. 2 de los mercaderes hititas se mueven. Uno de esos mercaderes hititas, forcejado por no dejarse quitar las 2 perolas que lleva, en ese forcejeo es golpeado por la lanza del guardaespaldas del rey y se muere. Y el otro, por no dejarse quitar eso, lo golpean, pero se lo llevan preso. Cuando regresa el rey a Jerusalén, cuentan esa imagen bien. El escriba que oye que va a contar la crónica de su rey, entonces coge la pluma y el pergamino y dice: un día el gran rey de Jerusalén salió con todo su ejército y se... no está diciendo mentira. Sale con todo su ejército y se va al territorio de Bet-Sham. Allá se encuentra con el ejército hitita, y él se enfrenta con él. La mitad del ejército hitita huye, la otra mitad, la otra cuarta parte es pasada a la espada y la otra es apresada, tomada como cautivos. Y todo el material, toda la riqueza de ese pueblo se los trajo el rey. Eso es verdad, pero es mentira. Es simplemente la manera de contarlo. Entonces ahí tenemos que ver mucho el papel del escriba en la función. Al escriba le interesa hacer ver que el papá del rey no es ningún aparecido, ¿sí? El papá del rey no es ningún aparecido, para poder justificar que el rey viene de una familia. Entonces inventa muchas cosas cuando cuenta la historia del papá del rey. Entonces la genealogía empiezan a tener sus intenciones. Y entonces empieza, por ejemplo, a decir: el papá del rey, David era un gran cantante, componía mucha música, porque para justificar la sabiduría de su hijo. Entonces aparece él componiendo. ¿Y de dónde sacó esas composiciones? Muy sencillo. Entre el pueblo se ha ido recolectando las colecciones de canciones. Los ejercicios que han hecho los escribas es recolectar. Entonces, esa colección se la atribuyen al papá de Salomón. Y por eso aparecen los salmos de David. Pero es pura publicidad política pagada. Porque le está pagando a los escribas. ¿Sí? Le está pagando a los escribas para que hagan eso. Entonces, los escribas tienen una función muy interesante ahí. Y ahí es donde se empieza a escribir la Biblia. Los primeros libros que aparecen de la Biblia son los libros de crónicas.
Eso es lo que cronológicamente aparece. Y después se empiezan a recoger las tradiciones orales y se empiezan a circular, empiezan a tenerse ahí. Pero hasta ese momento no existe un libro que se diga la Biblia, no. Existen las tradiciones, están las crónicas. Hay por lo menos unos 19 libros que sabemos que existían ahí. Alguna persona, algún escriba se le da por recoger todo lo que había dicho el profeta Elías. Escribe eso. Todo lo que dijo el profeta Idó, que era una historia que le había contado su abuelo, y él escribe el libro de Idó. Juan, allí en el módulo decía, por ejemplo, cómo los cronistas tomaban como fuente ese acumulado histórico de los reyes. Exacto. Pero luego hay otra parte donde dice que los reyes recogieron también de los escritos de los cronistas. Planteado ahora de esta manera, como que quiénes fueron primero. Los reyes no son los escritores son los cronistas. Los reyes le pagan, porque acuérdate que el oficio de escribano es un oficio de 3 pesos también. Yo, ¿para qué voy a aprender a leer y a escribir si tengo esclavos que me lean y me escriban? Pero nunca los reyes escribieron. Sí, exacto, tiene la gente que va a escribir, pero como fuente, como no va a la fuente de donde realmente se Entonces los cronistas tienen distintas fuentes, oyen las historias de los reyes o averiguan la historia de los reyes o ven lo que están haciendo los reyes. O sea, esa historia de los reyes está inmersa aquí en tradición oral. No, porque ya es parte de lo que está aconteciendo. Los libros de las crónicas son en parte la recolección del pasado y en parte la descripción de la historia, porque ya empieza a haber actividad escrita. Pero todavía ese libro no tiene la característica de ser un libro sagrado, ni de ser la crónica que aparece en los archivos del templo, del palacio. ¿Sí? Eso está allá. Y los tiene los libros. Y el Señor ese que escribió las profecías, o la vida de Idó, el profeta, o de Semaías, el profeta, ahí está el librito. Ahí está el librito. Las crónicas de los reyes están ahí escritas en el palacio, ¿sí? Porque eso enorgullece y hace crecer el caché y la posición del rey que está gobernando. Pero por ejemplo, el paralelo que se va haciendo, el texto de Reyes y el texto de Crónicas, la pregunta mía es, ¿realmente la fuente inicial puede ser otro? Hay por lo menos otros 3 libros que hablan exactamente del mismo. Yo tengo aquí una lista de los libros que se mencionan en la Biblia, pero que no están en la Biblia. Se mencionan en la Biblia, pero no están en la Biblia. Entonces son fuentes que utilizaron los cronistas y los redactores, pero que no los tenemos ahora. Algunos escritos. Otra parte de la fuente es la tradición oral. La tradición oral. Ahí mencionado uno de Hechos de Salomón. ¿Cómo? Uno de Hechos de Salomón. Hay varios, estoy buscando aquí libros mencionados en la Biblia. Aquí está. El libro de las batallas de Yahvé. El libro de Yazar, el justo. El libro de los Hechos de Salomón. Las crónicas de los reyes de Israel, distintos al libro de crónicas que tenemos nosotros acá. Las crónicas de los reyes de Judá, distinto a las crónicas que tenemos acá. Hay un libro que se llama Libro de los Reyes de Israel y de Judá, distinto al que tenemos acá. Hay otro libro de Isaías. Hay otro libro de Isaías distinto.
Hay un libro que se llama Los libros o crónicas de Samuel el Vidente, que es distinto al que tenemos acá. Las profecías de Ahías de Silo, ese libro no lo tenemos en la Biblia. Las profecías de Gad, el profeta. El libro del profeta Idó. Las palabras de Semaías, el profeta. Hay un comentario al profeta Idó. O sea que no está solamente el libro del profeta Idó, sino un comentario al libro del profeta Idó. Las crónicas de Osías, escritas por Isaías, eso no está en la Biblia. Los hechos de Josai, Ese profeta, ¿de qué tiempo fue? antes de Elías y Eliseo, y Semaías también. Son los dos protoprofetas de Israel. Entonces, en ese sentido, son muy antiguos. El Cías también, porque en el documento que nos pasaste de material de Apolo aparece el Cías, pero en el tiempo de Sí, pero ese es otro. Entonces, ahí están las fuentes de eso. Bueno, entonces volvamos a la historia. Ya empieza la monarquía a tener escritos. Todavía no son considerados bíblicos, todavía no es Biblia, todavía no son sagrados, son simplemente los archivos de los reyes y las colecciones que circulan por ahí en las personas que pueden tener libros. Porque tener libros en esa época es muy costoso, porque no existe la imprenta ni nada de eso, entonces se puede escribirlo mal. Esa es una de las experiencias importantes. De ahí que existan, que atención a esto, que es la base de lo que vamos a decir en la tarde, de ahí que existan libros que reflejan las tradiciones del norte, libros que reflejan las tradiciones del sur, libros que reflejan las tradiciones del templo, libros que reflejan tradiciones mezcladas, libros que reflejan tradiciones de una época, o libros que reflejan tradiciones sobre una persona. Entonces hay personas, lugares y épocas que se están reflejando en estos distintos autores. Acordémonos que en un determinado momento, después de Salomón, el reino se divide en norte y sur, y empieza a haber libros típicos del norte y libros típicos del sur. Los libros del sur siempre atacando al norte, y los libros del norte siempre atacando al sur. Los libros del norte hablando solamente de los personajes típicos del norte, los libros del sur hablando e ignorando siempre a los personajes del norte. Solamente hablan de la gente del sur, de lo que pasa en el sur. Entonces empiezan todos esos libros a escribirse, que es una época interesante. Llega un momento en el que el reino del norte cae, en el 722, y eso es una crisis muy terrible para el norte, que desaparece, y para el sur, que ve los enemigos allá arriba, porque ya están ahí pegaditos. Cayó aquí, esto es norte, y ya venían por Jerusalén. Se salvó Jerusalén, pura chivita, porque estaba ya el rey asediando Jerusalén cuando le avisaron que su sobrino aquí en Persia, en Asiria, se iba a rebotar y le iba a quitar el trono. Entonces le tocó dejar Jerusalén sin tomar e irse a solucionar el problema. Y entonces esto dijeron, Dios nos salvó, porque como nosotros sí seguimos a la línea de Salomón y de David, entonces Dios nos salvó. Pero eso fue un acontecimiento histórico. Y empiezan a temblar porque ven que estos ya se están reorganizando para volver acá. Y aquí también, viendo que aquí están surgiendo otros, empiezan a aparecer. Y entonces los reyes de aquí no saben para dónde echar, si hacer alianza con Mesopotamia o si hacer alianza con Egipto. En ese contexto está, desde los reyes, aparece toda la obra de los profetas que critican los reyes y las decisiones de los reyes. Casi siempre los profetas están
pensando en estos personajes. Y casi siempre los profetas están pensando en esta situación, pero con un pequeño problema. Los profetas creen que montando en la pirámide un descendiente de David, la pirámide va a funcionar. Ellos creen eso. Por eso los profetas, cuando anuncian que alguien, dicen de la familia de David, ese sí va a ser funcional la pirámide. En toda esta situación aparece un rey que quiere entablarle oposición a estos y a estos. Y entonces empieza a hacer grandes obras para defender Jerusalén. Es el rey Ezequías. Ezequías fortalece y organiza muy bien a Jerusalén para que se defienda cuando estos vengan o cuando estos lleguen. Y hay otro, después de él, que piensa que la cosa es mejor. Tratar de hacer una reforma que una a todo el pueblo de acá, de tal manera que puedan resistir a estos o a estos, sean mesopotámicos o sea a ellos. Y empieza por donde tiene que empezar. Dice, si yo logro unir la parte religiosa de este pueblo, logro unir también la parte política y militar. Entonces empezó a hacer una reforma de tipo religioso. Y empezó por donde tienen que empezar las reformas religiosas, por el templo. Empezó a reconstruir, a reformar el templo. Cuando estaban moviendo paredes, moviendo pisos, quitando tablas, organizando cosas en el templo de Jerusalén, descubren un libro en particular. Descubren una edición de un libro que no es lo que teníamos nosotros como la ley, pero que es una nueva ley, es una ley distinta. En la ley que hasta este momento hemos tenido en Jerusalén se nos habla de la alianza, de los cultos, de los mandamientos. En cambio, en este libro que acabamos de encontrar, se nos habla de una ley pero basada en el pobre, el huérfano, la viuda, la justicia, la solidaridad, la época tribal. Entonces el rey, cuando lee ese texto, cuando le viene el texto al rey, propone hacer una reforma desde ese texto. Ese texto se llama una segunda ley. En griego, segunda ley se dice deuteronomos. Deuteronomos. Según la ley, y entonces el rey Josías en el año 622, 100 años después de haber caído el norte, empieza a hacer la reforma. Se me había olvidado un detallito que es muy importante a nivel geográfico. Cuando los del norte, atención a esto, cuando los del norte en el 722 fueron invadidos por los asirios, algunos se volaron para el sur y se llevaron los libritos debajo del brazo. ¿Sí? Algunos se llevaron esos libritos. Puede ser que alguna tradición del norte que recogía la solidaridad con los pobres, los huérfanos, las viudas, que recordaba la época de las tribus, haya sido escrito, haya sido traído al templo y lo hayan guardado. Pusieron una pared acá y no se dieron cuenta que ahí estaba. A los 100 años, cuando Josías pretendió hacer la reforma del templo, tomaron la pared, un libro viejo, lo leyeron y era una nueva versión de la ley. Por eso lo llaman deuteronomos, porque es una segunda versión. Y Josías empieza a hacer esa reforma desde esa perspectiva. Hasta este momento no hemos hecho nada, no hemos cumplido la ley, hagamos lo que este texto dice. Y entonces empieza
a cuidar a los pobres, los huérfanos, las viudas, las mujeres, los niños, las niñas, los extranjeros y la tierra. Trata de recuperar el año sabático que se había olvidado. Y entonces empieza ese tipo de reformas. Eso se llama reforma deuteronomista, que recoge, atención a lo que estoy diciendo, recoge una tradición más antigua, posiblemente traída del norte, que refleja la vivencia de la época tribal. Ese dato es muy importante que se lo acuerden ustedes para la historia deuteronomista. ¿Por qué? Porque les estoy contando dónde puede estar el material de lo que nosotros vamos a llamar historia deuteronomista. Es el recuerdo de las leyes y normas que se vivieron en la etapa tribal, que se guardaron y conservaron en el norte, sobre todo. En el 722 se bajaron para el sur y se archivaron allá en una pared, y en el 622 redescubre Josías y empieza a hacer la reforma deuteronomista. Hasta ese momento nadie sabía que existía la Biblia. Existía ese texto de la ley, ese segundo texto de la ley, existía el libro de Ido, existía el libro de las crónicas, existían las poesías populares, existía la colección de cantos, existía la colección de cartas, pero solamente eso. Nadie tenía Biblia ni nadie leía la Biblia en ese momento. Y entonces aparece esta reforma deuteronomista. Desafortunadamente. De acuerdo a lo que voy captando del padre, uno de los profetas realmente hay un tendría pues un papel como a veces se da como a dimensión, a pesar de que anuncia la bendición, realmente en esa tradición donde está según la ley, como que ese papel. No, sí, claro que lo tiene, y muy importante. Les dije, los profetas se habían dedicado durante toda la monarquía, y le dedicaron tanto a los reyes del norte como a los reyes del sur. Y ellos, acuérdense lo que dije, los profetas siempre están pensando en estos y en estos. De pronto la predicación profética ha hecho conservar la memoria de la etapa tribal. De pronto la predicación profética es la que ha inspirado que se copie el texto deuteronomista, porque es el texto que sirve de base a Eso esa. no vinieron como a hablar a la hora de un cierto papel de critico al rey, pero también de rumor. No, hay profetas, por ejemplo, el pobre Jeremías le tocó pasar las verdes y las maduras. Isaías, el pobre Isaías, siendo de una casta tan grande, tan importante, le tocó renunciar a su carrera personal. Isaías con toda seguridad iba a terminar siendo un sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Pero él, cuando Dios lo llamó, se volvió un predicador de la buena noticia de Dios para los pobres, hablando tan misteriosa y criticando muy fuertemente al estamento real que antes no criticaba. Entonces ellos hacen también su opción muy radical. Los profetas tienen un papel muy importante en la historia de Israel. Y para la reforma, para la historia deuteronomista tienen su aporte. Primero porque son los que no han dejado de olvidar el motivo de la alianza, el pobre, el bueno, la viuda. Acuérdense en Amós, cómo critican en el norte a las vacas de Basán, a esas que logran convencer a los maridos para que les vayan a buscar no sé qué cosa, no sé qué para. Las critican, pero también critican a los reyes que no cuidan a los pobres, que no defienden, a esos religiosos que están esperando que se acabe el sábado para poder vender las cosas. Entonces tienen una predicación social desde la alianza y desde los sujetos preferenciales muy clara. Entonces tienen un papel muy importante. Y por ejemplo en esa dimensión del código deuteronomista que es tan profundo en su propuesta, incluso que va incluyendo el credo más antiguo, ¿cómo es allí ese trabajo en la perspectiva de la reforma? Entonces, Josías quiere recuperar esa tradición que se había olvidado, quiere recuperar esa fuerza que se había dejado y quiere recuperar los protagonistas del pueblo, los marginados.
concepto de justicia, recurre al concepto de solidaridad, recurre al concepto de alianza y recurre al concepto de ley. O sea que el código allí en la reforma va siendo el corazón, Exactamente. el que más tiene en cuenta para Sí, los... pero entonces recuerde que se encontró aquí y fue el eje de la reforma en la época de Josías, en el 622, pero ya el código venía mucho más. desde la época tribal, porque está reflejando precisamente la época tribal. Bueno, la dificultad para esa época es que en Asiria se creció el enano y aparecieron los babilonios que dominaron a los asirios y esos sí llegaron con todo. Y en Egipto la cosa se fortaleció. Entonces a los pobres reyes de aquí les tocó ver con quién se transaba. En ese contexto está Jeremías. Jeremías le dice al rey: vea, haga alianza con los babilonios de una vez, entréguese a los babilonios, porque estos son los que van a ganar. El rey consultó a otros profetas, le dijeron: oiga, ¿y con quién? Jeremías me dice que con el babilonio. ¿Ustedes con quién me dicen? No, con los egipcios. Miren, los egipcios van a mandar el ejército para defenderlos, y están más cerquita los egipcios que los babilonios. El rey le hizo caso a los falsos profetas, hizo alianza con los egipcios, llegaron los babilonios y se acabó todo. 586. El profeta que había criticado tanto a los egipcios en favor de los babilonios le tocó volarse para Egipto. Jeremías le tocó volarse para Egipto, porque los babilonios llegaron aquí arrasando con todo, Nabucodonosor en el 586 acabó con todo y se llevó deportada a la población más importante. Entonces los de aquí de Jerusalén se llevaron sus libritos debajo del brazo y se los llevaron para Babilonia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se dice que el año 700 es la época de oro del pueblo de Israel, precisamente por los escritos del protegido, ¿cómo entenderlo desde esa crisis? ¿Desde cuál crisis? De esa que está presentando cuando es exilio de pero entonces tendríamos que relativizar y tratar de entender qué entiendo yo por época dorada y época de oro para el pueblo de Israel. Época dorada a nivel literario puede ser la época en la que Isaías escribió, que es una belleza el texto, pero es literario. Época dorada del pueblo de Israel puede ser el reinado de David y Salomón, que fue el tiempo en el que más territorio hubo. Políticamente. Entonces fue la época dorada, ¿sí? Entonces, y acordémonos, David peleando con ellos logró un territorio y poner a su hijo. Y Salomón, sin disparar una flecha, casándose con la hija del rey de Tiro, quedó dueño de esto. Casándose con la hija del rey de Damasco, quedó dueño de esto. Casándose con la hija del rey de Amán, quedó con todo esto. Casándose con la hija del rey de Faraón de Egipto, quedó con todo esto. Él alargó, y a nosotros nos han enseñado que la etapa más bonita y más importante en la historia del pueblo de Israel es el reinado de David y Salomón. A nosotros nos enseñan eso, pero hay que desaprenderlo, porque la etapa más bonita de la época del pueblo de Israel es la tribal. Qué pena pues, es la tribal. El proyecto alternativo, justiciero, incluyente. Es la época bonita. Para mí es una época de oro de Israel. Literariamente no es nada, pero porque literariamente existencialmente sí. Pero yo literariamente pondría otra época más interesante. Para mí la época de oro de Israel a nivel literario es esta, porque aquí se va a hacer una cosa espectacular. ¿Y entonces dónde queda la denuncia de los 4 profetas? José, Amós, Miqueas. Queda dentro del proyecto del deuteronomista profeta. O sea que está en el centro de esa historia. Claro, les estoy diciendo eso precisamente. ¿Qué es lo que predican los profetas?
profetas. ¿Qué es lo que definen los profetas? Los sujetos preferenciales. ¿Y esos sujetos preferenciales de qué época son? La época tribal. O sea que todos están mirando a la tribu, todos están mirando a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. O sea que los profetas están en esta experiencia. Y la ley, la segunda ley que encontró Josías en el templo, tiene también como referentes estos dos. Entonces es importante descubrir eso. ¿Sí? No, me voy a volver un poquitito, que no recuerdo muy bien. O sea, ¿cómo se da esa división allí? Primero que todo. O sea, no recuerdo muy bien cuando se murió Salomón, entonces su hijo Roboam debería quedar. Roboam pidió consejo, le dijo a los viejos, ¿cómo hago yo para gobernar este país tan difícil, este pueblo tan difícil? Entonces los viejos le dijeron, lo primero que tienen que hacer es bajar los impuestos, porque su papá nos tenía hasta aquí de impuestos. El gran rey Salomón los tenía de impuestos hasta el cogote. Entonces le dijo, bajen los impuestos. Y yo, bueno, voy a escuchar otro consejo. Y fue donde los jóvenes y le preguntó a los jóvenes, oiga, ¿cómo debo gobernar este pueblo? Los dioses me dicen que bajen los impuestos. Y los jóvenes dicen, no, señor, al contrario, súbalos. Porque entonces, ¿con qué nos vamos a vivir bien? ¿En cómo nos vamos a divertir? Un rey merece tener sus recursos y no, súbalos antes. Y entonces el rey Roboam subió los impuestos. Y en esas, las 10 tribus del norte le dijeron que así, que más bien ellos se separaban. Y entonces nombraron a Jeroboam, que era el general del ejército de Salomón, lo nombraron rey del norte. Y eso es lo que menciona en la lección. Exacto. ¿La diáspora? No, la diáspora es otra. La diáspora es aquí en la comunidad. Bueno, entonces vamos en que se los llevaron para el exilio, y eso va a implicar una crisis existencial terrible. Y la primera crisis existencial que va a haber es en contra de Dios. Porque, ¿cómo así? Yahvé, el Dios de Israel, se dejó ganar de Elul, el Dios de Babilonia. Se dejó ganar de Istar, la diosa de Babilonia. ¿O será que Dios no existe? ¿Será que este Dios es un Dios loco? ¿Es un Dios cobarde? Nos había hecho la promesa de darnos la tierra, de conservar. Miren lo que nos acaban de expresar, nos echaron de la tierra. Ese Dios no cumple promesas, no cumple promesas. Habíamos hecho una alianza con él y mire dónde nos tiene, exiliados en Babilonia, no cumple. Pero en el exilio pasa una cosa muy importante para la historia del pueblo de Israel, que es el ejercicio de la relectura. Cuando los israelitas estaban aquí en Babilonia, los sábados por la tarde se reunían en la casa de alguno de los judíos prestantes de Babilonia, y alguno sacaba el librito que había llevado de allá. ¿Se acuerdan que se lo había llevado de ahí? Y entonces empezaban a leer, vamos a leer hoy la vida de Isaías. Y empezaban a ver que Isaías estaba diciendo cosas por las que justificaba que no estuvieran en el exilio. Leamos la vida del profeta Idó, leamos las crónicas de los reyes de Israel. Es que ninguno hizo nada. Después de que pasa la cosa, uno ve que pura propaganda política, no hizo nada. Empiezan a releer la historia y descubren que no fue Dios el que falló, sino ellos los que fallaron. Y se inventan la sinagoga. En esa casa, en el patio de esa casa, donde están releyendo la historia, donde están releyendo los libros, donde están contando las historias del pasado, entonces ellos se acaban de inventar la sinagoga, el lugar para leer los textos de la historia. Y empiezan a plantearse tres cosas muy particulares. La primera, queremos volver a la tierra. Queremos volver a la tierra. El retorno a la tierra. Ojalá Yahvé volviera a ser un nuevo éxodo
pudiéramos volver y regresar a la tierra prometida. En ese contexto es que aparece un salmo bellísimo. Junto a los canales de Babilonia, nuestros opresores, los pídetes, cantemos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cantar de Sion en tierra extranjera? Prefiero que se me pegue la lengua al paladar o que se me paralice la mano derecha. Si yo no me acuerdo de ti, como quisiera comer estos babilonios y estrellados contra los pies. Así termina el mundo. Como quisiera coger a sus niños y estrellarse a sus corazones. Imagínense cómo sería el sentimiento de los exiliados allá. Ellos releen la historia y descubren que ese es el texto que tienen que leer, que se inventa en la sinagoga. Y empiezan a tener un deseo de volver a la tierra y empiezan a pensar, segundo, en que habrá algún Mesías, algún ungido que Dios mande para que nos devuelva a la tierra. Habrá algún Mesías que Dios mande para que nos devuelva a la tierra. Y habrá también la posibilidad de retornar a la tierra guiados por ese Mesías y hacer una nueva alianza, hacer un nuevo proyecto allá. Y empieza a cultivarse en ese tiempo un lenguaje apocalíptico. Un lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico es tratar de dar ánimo a las personas que están en una crisis, pero con un lenguaje futuro. Entonces, yo estoy viviendo esta crisis terrible acá, ¿sí? Estoy viviendo esta crisis. Alguien me viene a animar, pero diciéndome, tranquilo, dentro de 20 años usted no está bien. Pero es la manera de negar cosas. Y eso lo hacen por varias cosas, por seguridad, lo hacen por cultura y por simbología, pero cultivan la esperanza desde esa experiencia apocalíptica, en un lenguaje apocalíptico. Esas son las tres cosas que pasan: el deseo de retornar a la tierra, y el deseo de un Mesías que mande Dios para que nos retorne a la tierra, y las características apocalípticas que van teniendo esto, sobre todo con un lenguaje de final. Al final de los tiempos estará firme la casa del Dios de Jacob. Cuando Él nos haga retornar, en nosotros vamos a poder hacer ese plan, ese proyecto. El último Isaías empieza a decir, habla un día de que todos allá en el monte Sión, cuando volvamos, allá nos sentaremos y nos comeremos unos manjares sustanciosos y habrá vino de toda clase. Es la experiencia que llamamos las 12 y 10. Entonces empieza como a hacerse esa experiencia del lenguaje del futuro, la experiencia del futuro, pero es para animar a los que están padeciendo la situación de hoy, ¿sí? Eso nos tiene que quedar claro en el Apocalipsis. Es para los que estamos en crisis hoy, se nos habla de un mensaje que va a pasar en el futuro, es para que nos animemos. Bueno, y entonces empieza la experiencia del exilio a dar sus frutos. La sinagoga como institución, la relectura de la historia, para revisar la historia, y el aspecto del Mesías, el retorno a la tierra y la Apocalipsis. En esas, a los babilonios les aparece un gallo más fino, que son los persas. Medos y persas se unen y vencen al imperio babilonio, y se consolida el imperio persa, guiado por Ciro. Y Ciro cambia las políticas de gobierno y de dominación. Ya no hace que la gente esté exiliada, sino que le permite retornar a sus pueblos, a sus tierras, y en el retorno los estimula a que recuperen lo religioso y lo cultural. Pero eso sí, que no se olviden de pagar el impuesto al imperio y de que mantengan el ejército persa. Entonces Ciro
hace que todos los pueblos se devuelvan. Nosotros pensamos que el único pueblo que hizo devolver fue a los judíos. No, pero Ciro desde aquí, desde Persia, dejó que los hititas que habían vencido los babilonios regresaran a Jari. Permitió que los de Tiro que habían vencido regresaran a Tiro, que los de Damasco regresaran a Damasco, que los egipcios regresaran a Egipto y que los judíos regresaran a Judea. Y en eso apoyó económicamente a las personas para el retorno, estimuló el retorno a las tierras. Es una política de retorno. Y en ese retorno aparecen los israelitas con tres personajes muy importantes que son Esdras, Nehemías y Zorobabel. Estos tres personajes son como los personajes líderes de las distintas oleadas de judíos que regresaron. Unos regresaron primero con Esdras, otros regresaron después con Nehemías y otros después regresaron con Zorobabel. Y cada uno de esos líderes tuvo una organización especial. Por ejemplo, Esdras se dedicó a reestructurar el templo, Nehemías se dedicó a reestructurar la ciudad y Zorobabel a nivel político quiso hacer una reestructuración. Sí, la pregunta de pronto haría aquí es la lectura, bueno, todo lo escrito del análisis apocalíptico y el desierto. Pero eso es de los que están allá en el exilio. Pero estos que quedaron acá, los Anahuim o los Ham-Ares, la gente de la tierra, no se revolvieron con los que trajeron para allí, los babilonios, se mezclaron, conservaron un poquitico las tradiciones judías, pero las revolvieron con tradiciones de otros pueblos que vinieron. No quedó mucho escrito. No quedó mucho escrito y ellos se alegraron enormemente cuando sus hermanos exiliados retornaron. Y cuando Esdras empezó a reconstruir el templo, nosotros les vamos a ayudar, vengan, les ayudamos. Pero Esdras, Nehemías y Zorobabel venían con un pensamiento excluyente. Y entonces dijeron, no, ustedes se revolvieron con esas otras tribus, con esa otra gente, ustedes no cumplen con... Entonces, no, muchas gracias. Esos que se quedaron ahí, y de los que no recibieron ayuda, los judíos que retornaron, hicieron una venganza terrible. El día que iban a inaugurar el templo reconstruido por Esdras, por la noche, antes de la inauguración, cogieron unos bultos de huesos de difuntos y los tiraron al patio. Con eso hicieron impuro el templo, entonces tuvieron que aplazar la inauguración 8 días. Y desde ese día están las peleas entre samaritanos y judíos. Porque los samaritanos consideraron elitistas a los judíos y los judíos consideraron muy mezclados e impuros a los samaritanos. Entonces desde ese día empieza hasta la época de Jesús. Sin embargo, hay un grupo de mujeres allí en el capítulo 5 de Esdras que van a denunciar las políticas de tipo económico, la situación social, y son ellas las que van a denunciar esa situación que tiene de opresión tan grande en ese espacio. Ahí aparecen las mujeres como protagonistas. Pero la figura y la gran obra que van a hacer entre Nehemías y Zorobabel es, miren lo que voy a hacer, recoger todas las tradiciones de los israelitas y todas las tradiciones de los hebreos, israelitas, las van a recoger y ellos van a fundar el judaísmo. Estos tres son los verdaderos padres del judaísmo, que está hecho con las bases de la religión israelita y de la religión hebrea. Estos tres, Esdras, Nehemías y Zorobabel, van a hacer esa estructura. Y lo van a hacer de una manera muy particular. Primero, basados en la teología de la elección. Las bases del judaísmo son la elección. Es una teología muy particular.
que es una teología muy particular. Dice: entre todos los pueblos de la tierra, Dios escogió a Israel. Entre todas las ciudades de Israel, Dios escogió Jerusalén. Entre todos los edificios de Jerusalén, Dios escogió el templo. Y entre todos los lugares que tiene el templo, Dios escogió el Santa Santorum para vivir. Para uno poder llegar a la santidad de Dios, tiene que cumplir con la pureza. Si yo no soy judío, puedo llegar hasta cierta parte del templo. Si yo soy judío, mujer o hombre, puedo entrar a la siguiente estancia. Pero de ahí en adelante las mujeres no pueden pasar, porque las mujeres menstruan y la sangre las hace impuras. Entonces, al siguiente patio de los hombres no pueden pasar, sino los hombres israelitas de corte de tribu. Pero de ahí para allá, al patio siguiente no pueden pasar sino los de la tribu de Leví. Y al Santa Santorum, que es donde vive Dios, no puede entrar sino el sumo sacerdote una vez al año en día de Yom Kippur. Entonces es una teología muy interesante por la elección, pero muy terrible por la exclusión, porque excluye los que no son israelitas, excluye las mujeres israelitas, excluye las tribus israelitas, excluye los levitas y no da sino el sumo sacerdote como el santo de los santos. Entonces es muy interesante esa teología, que se aplica muchas veces en la realidad nuestra hoy. Bueno, y de la iglesia, la estructura también de la iglesia nuestra, porque esa es por eso, una repetición de... porque aquí basamos todo en la teología de la elección. Es que a mí me eligió Dios para ser sacerdote. Y la teología de la elección es muy bonita al principio. El problema es que el elegido se las cree y entonces empieza a mirar al otro por debajo del hombro. ¿Sí? Y empieza a excluir. Y empieza a excluir a los que no son sacerdotes, a ustedes que son, además de no ser sacerdotes, son mujeres. Empieza a excluir. Es una teología muy interesante. Esa primera. Y la segunda base es la teología de la retribución. La teología de la retribución. Estas cosas son importantes decirlas para el efecto de la historia deuteronomista, porque nos ayudan a contrastar y a entender el valor y la fuerza de la historia deuteronomista, que es lo que vamos a hacer en la tarde. Yo simplemente estoy colocando las bases para entender la historia deuteronomista. Entonces, la teología de la retribución simplemente dice que Dios le retribuye a las personas que cumplen su alianza y que cumplen con él todos los rituales de purificación, se los retribuye dando muchos hijos, buena salud, larga vida y mucha riqueza. Muchos hijos, buena salud, larga vida y mucha riqueza. Atención, que esa teología también se aplica con mucha frecuencia hoy. Larga vida y muchos bienes. Usted que esa teoría de la retribución va a ser contrastada con la situación de Job. Todavía no se adelanta, todavía no se adelanta. Entonces, Esdras, Nehemías y Zorobabel saludan a Ciro como el Mesías, porque Ciro fue quien les ayudó a retornar. ¿Sí? Entonces, los libros de Esdras y Nehemías dicen Ciro, el Mesías que resucitó Yahvé para retornar a la tierra. Entonces, Ciro fundamentan su judaísmo sobre esas dos teologías, la elección y la retribución. Cualquier cosa que sea en contra de la salud, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, cualquier cosa que sea contra la abundancia de hijos, la esterilidad o la muerte prematura de los hijos, cualquier cosa que vaya con uno morirse joven, ¿sí? Y cualquier cosa que tenga que ver con la pobreza es signo de que uno le está faltoneando a Dios y que Dios lo está castigando. Acuérdense que esa teología va a circular hasta la época de Jesús. Cuando los discípulos ven al ciego de nacimiento, le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque están aplicando la teología de la retribución. Si ese nació ciego, fue que tuvo que haber pecado allá en el útero. Si de la única manera, si la enfermedad de la ceguera es un castigo,
y yo no sé qué pecado pudo haber cometido allá adentro. O está pagando los pecados de sus padres. Acuérdense, la esterilidad era solamente femenina. Los hombres nunca eran estériles. Ah, bueno, pero entonces el concepto era ese. Y si yo me casaba con una mujer estéril, era signo de que yo había faltoneado a Dios en algo. Que le dio una mujer que no puede reproducir. ¿Sí? Si mis hijos se mueren jóvenes o si yo me muero joven sin alimentar, eso es signo de que yo le faltonea a Dios. Y si yo soy pobre, póngale la vida. O sea, por eso es que Jairo hoy busca a Jesús, aunque sabe que no debe buscar. Porque su hija de 12 años está en la flor de la vida. Ahí empieza uno a entender ese tipo de cosas leyendo el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, pero para poder hacer Nehemías y Zorobabel el judaísmo necesitan una base ideológica. Entonces, Esdras, Nehemías y Zorobabel van a hacer la cosa más espectacular. Se lo tenemos que agradecer, a pesar de que hicieron las dos cosas tan malucas. Le tenemos que agradecer lo tercero que hicieron. Ellos cogieron los libritos que estaban por ahí todos revueltos y desorganizados y los organizaron en Tanakh. Organizaron la Tanakh. Entonces aquí sí tenemos que arrodillarnos ante ellos. Ellos cogieron todos los libros y los organizaron en esto, en la Tanakh. ¿Sí? La Tanakh. Cogieron todos los libros que tenían una cierta traducción, una cierta versión, una cierta versión y lo montaron acá. Cogieron todos los libros que hablaban de los profetas, de la predicación de los cogieron todos los libros que hablaban de las crónicas, de las historias y de algunos libros. Bueno, entonces recogieron todos esos libros, los juntaron y los trataron de organizar en orden cronológico, desde que empieza hasta donde vamos hoy, ¿sí? Pero a esos libros que habían escritos les quedaban unos vacíos y en otros había unas repeticiones terribles, ¿sí? Por ejemplo, libros de crónicas se encontraron muchos, porque había muchos reyes y había reyes que reeditaban las crónicas de los antepasados para justificarse ellos. Entonces, había muchas versiones de los libros de crónicas de reyes. Entonces ellos simplemente hicieron un resumen y escogieron un solo libro para meterlo a su colección. Cogieron solo. De algunos profetas había obras muy amplias y muy regadas, entonces las sintetizaron y descubrieron, por ejemplo, esto lo escribió el profeta Isaías, pero los discípulos de Isaías escribieron esto. Y los discípulos de Isaías es que juntemos todo eso en un solo libro, digamos que es de Isaías. Por eso aparecen hoy primer Isaías, Isaías. Porque si uno descubre los relatos que hay en el primer Isaías y los relatos que hay en el capítulo 66 de Isaías, se necesitaba que Onofre hubiera vivido 187 años para poder haber hecho eso. De ellos simplemente cogieron la obra del maestro, de los discípulos y los discípulos del discípulo y lo parecido en el Nuevo Testamento lo del Paulino. Más o menos. Paulino, sí. Sí. Entonces, ese es un elemento. Pero, entonces, ese fue el caso cuando les quedaba mucho material. Pero hay otro problema. Había vacíos, había huecos. Entonces, con esos vacíos, ellos se alimentaron, metieron ahí lo que pudieron. Algunos relatos que estaban revueltos, unos del norte y otros del sur, ellos los empataron y lo juntaron en un solo bloque. Y a veces les quedó faltando, y de antes de Abraham hasta antes, ¿qué vamos a decir? Entonces echaron mano de un relato mesopotámico, ellos conocían bien lo de Mesopotamia, y lo juntaron, le dieron pinturita judía, le cambiaron unas cositas y lo metieron ahí. ¿Sí? En otras partes les quedó faltando algunas cosas y entonces repitieron. Lo bueno de ellos es que no, bueno, y entonces empezaron a averiguar.
Vea, este es un librito que había en el templo de Jerusalén, metámoslo acá. Esto es de lo que trajeron los que se volaron del norte, metámoslo acá. Entonces lograron hacer, y entonces dijeron, esto vamos a organizarlo, estos primeros 5 libros, que sean la Torá, la ley. Todo lo que hable de los profetas será el bloque de Nevi'im, profetas. Y el resto que nos sobró ahí son los que vivieron. Como pueden ver, el nombre de Tanakh simple y llanamente es un acróstico. La T de Torah, la E de Nevi'im y la K de Ketuvim. Así llaman los judíos a su libro sagrado, Tanakh. Para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos es el único testamento, lo llaman Tanakh. Cuando yo voy a comprar una Biblia en Jerusalén, tengo que decir, me vende la Tanakh, por favor. Una Tanakh, te van a vender lo que para mí es el Antiguo Testamento. Ellos no van a tener un Nuevo Testamento. Yo no puedo comprar Biblias en Jerusalén, porque ahora me venden solamente en una lectura judía, me recibo del Antiguo Testamento, que para ellos es la Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ley, profetas y libros. Y Esdras, Nehemías y Zorobabel organizaron todo desde esa perspectiva, todo desde esa perspectiva, desde el judaísmo. Esa Tanakh va a ser la base ideológica. Por eso vamos a decir que es la primera religión del libro, porque ellos utilizan el libro de la Tanakh para darle peso ideológico, contenido religioso a eso. Esdras, Nehemías y Zorobabel afortunadamente no hicieron labor de censura, no quitaron las repeticiones, no quitaron lo que no les gustaba. Trataron de recoger todo tal cual estaba, tal cual lo habían visto, tal cual lo tenían ahí. Ellos simplemente sistematizaron. Y a partir de ahora sí tenemos que hablar del libro inspirado, libro sagrado. Entonces eso soluciona un poquitico las preguntas que tenías ahora de ver cómo, primero, los escritos que tenemos aquí no son el reflejo de la época, del momento en que se escribieron y que se vivieron, sino que se recogen muchos años después, con la interpretación que se le da a través de la historia oral y con la interpretación que Esdras, Nehemías y Zorobabel le quieren poner, porque ellos son los verdaderos sistematizadores del texto bíblico. El texto que tenemos hoy, el Antiguo Testamento, se lo debemos prácticamente a él, pero lo hicieron con el criterio de recolectar todo lo que estaba disperso y hacer un libro único. Pero de todas maneras, yo creo que han conocido aquellas presentaciones o aquellos estilos de esa otra cultura donde ellos fueron estudiados. Claro, sí. Por eso el relato de Génesis, del diluvio, es una vil copia del Numanish y del Gilgamesh. Por eso el relato de la Torre de Babel resulta tan vivo, tan experiencial. Es que lo acaban de pasar, acaban de venir de Babel, acaban de ver el Sigurat y acaban de ver que ahí había gente que hablaba de todo y nadie se entendía. Entonces, utilizando esa experiencia, relatan el texto de la confusión de las lenguas para explicar una cosa. Entonces ellos aprovechan todo eso. Y eso Dios lo aprovecha y lo inspira precisamente. Porque Dios lo que les acaba de inspirar a estos es organicen todos esos libros en un solo libro. Ya apareció la Biblia. ¿Qué va a preguntar? Les una pregunta. Vimos ahorita en la primera parte que a partir de lo que ven nuestros grupos de personajes de Mesopotamia, con Abraham, luego con Egipto, luego en el monte Sinaí, y luego se forma pues, en el grupo de Canaán, que forman estos 4 grupos en el proyecto tribal. O sea, ¿por qué nuevamente el pueblo vuelve a retomar ese proyecto tribal después de haber estado en Babilonia, de haber visto también esa estructura piramidal tan fuerte que tenían los babilonios? O sea, ¿por
menos Esdras, Nehemías y Zorobabel no lo hicieron. Por una cosa, porque como ellos estaban pensando lo mismo que los profetas, ellos cuando regresaron dijeron que el Mesías será de la estirpe de David. El Mesías será de la estirpe de David. Entonces ellos creen que al retornar de Babilonia, hacer la miridita acá y poner arriba a un descendiente de David, eso les va a garantizar la bondad de la estructura. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos un líder comunitario ahí en el barrio que trabaja con acción comunal, que lo llama uno a cualquier hora de la noche y va y arregla los tubos y que es el tipo especial, hacémoslo para el crucero, hasta ese día, porque cuando él lo montamos al tan bueno que era, tan disponible, no, entonces llega y en el consejo le ofrecen el cargo, le dan unos horarios, le pagan unas cosas, pero le ponen las cosas. Ya hay eso mismo es lo que ha pasado. Ellos creyeron que poniendo aquí uno de los de las estirpes de David, la cosa iba a funcionar como funcionaban las tribus. Y no fueron capaces de hacer la lectura de todas las maldades que hizo David. Acuérdense que David fue el primero que pensó en apresar otra vez a Dios. Dios estaba en el santuario. Y entonces David, todo piadoso, ay, es injusto que yo vivo en una casa de cedro mientras David vive en una tienda de lona. Y el profeta dice, bueno, construyan un templo. Y Dios dice, no, construir un templo, mejor le construir una casa. Entonces Salomón sí lo logra hacer, construye el templo y encierra a Dios y ya hace que todo el mundo dependa de él. Y el templo está vecino al palacio. Y Salomón va a hacer otra cosa perversa, que es cambiar la distribución de las tribus por distritos administrativos. Y cada distrito tiene que mantener durante un mes la corte del rey. Entonces, todas esas cosas, esas bellezas que hacen los hijos de David, Esdras, Nehemías y Zorobabel no las vieron, no las leyeron, no las releyeron y siguen creyendo que un descendiente de David montado allá en la pirámide es capaz de hacer eso. Pero eso es Esdras, Nehemías y Zorobabel, porque hay otra gente por debajo del cuerpo que afortunadamente lo logró en una posterior organización de la Biblia, conservar el libro acá, que hicieron una relectura distinta, que hicieron una propuesta distinta. Y entonces esa es con la que empezaremos a